En esta ocasión, nos sumergimos en un lugar donde las historias susurran desde las sombras, donde la historia se entrelaza con lo inexplicable. Un sitio que ha cautivado la imaginación por generaciones, envuelto en un manto de misterio y leyendas inquietantes. Exacto. Hoy nuestra inmersión nos lleva al Cortijo Jurado en Málaga, España. Una construcción que a simple vista podría parecer una elegante hacienda del siglo XIX, un símbolo de prosperidad y abolengo. Levantada por la influyente familia Heredia, con una fachada que evoca grandeza y una historia que, como pronto descubriremos, alberga un lado mucho más oscuro. Ese contraste, esa dualidad entre la aparente majestuosidad y los relatos siniestros que la rodean, es lo que hace del Cortijo Jurado un lugar tan fascinante y perturbador. Comencemos por el principio. Las fuentes que hemos consultado nos llevan a finales del siglo XIX, una época marcada por una serie de desapariciones inexplicables. Jóvenes mujeres que se desvanecieron sin dejar rastro, un patrón que sembró el terror en la comunidad local y que lamentablemente nunca se resolvió. Y es en ese vacío, en esa falta de respuestas, donde la imaginación, alimentada por el miedo, comienza a tejer sus propias explicaciones. Surgen rumores, historias de luces extrañas en la noche, de actividades sospechosas cuando la familia Heredia estaba ausente. Pequeños detalles, casi imperceptibles, que van alimentando una sensación de inquietud, de que algo no anda bien en el cortijo. La gente empezaba a murmurar sobre rituales oscuros celebrados en los sótanos de la mansión, susurros de sacrificios y prácticas prohibidas. Y esos sótanos, esos espacios ocultos bajo la aparente opulencia del cortijo, se convertían en el escenario perfecto para las más terribles imaginaciones. La mente humana tiende a llenar los vacíos con sus propios miedos, y en el caso del Cortijo Jurado, esos miedos tomaron la forma de lo macabro y lo sobrenatural. Lo interesante es que las historias no se limitan a esa época. En tiempos más recientes, los exploradores urbanos, atraídos por la leyenda y el misterio, han reportado experiencias inquietantes. Hablan de la sensación de ser observados, de pasos en los corredores vacíos, de sombras que se mueven en la periferia de la visión. Y lo más perturbador, los susurros. Voces sin cuerpo que parecen flotar en el aire, impregnando el ambiente con una sensación de amenaza y desasosiego. Susurros que en ocasiones parecen ser súplicas de ayuda, lamentos que resuenan a través del tiempo, recordándonos el pasado trágico del cortijo. Un detalle particularmente escalofriante que encontramos en nuestras investigaciones es la mención de un túnel secreto. Un pasadizo que, según se dice, conectaba el Cortijo Jurado con una iglesia cercana. Imaginen las implicaciones. Un camino oculto para mover personas y objetos sin ser vistos. Un enlace entre la oscuridad y la supuesta santidad. La idea de que un lugar de culto pudiera estar conectado a un sitio con tales acusaciones de horror es, sin duda, un elemento que añade aún más misterio a la narrativa. Y si nos adentramos en el terreno de lo paranormal, encontramos las grabaciones de psicofonías. Voces capturadas en dispositivos de audio sin una fuente discernible que parecen provenir del más allá. Mensajes como, no estás solo, ayúdame. Incluso risas inexplicables se dice que han sido grabadas en el cortijo. La risa, en este contexto, adquiere un matiz particularmente siniestro, sugiriendo una presencia malévola que se divierte con el miedo y la incertidumbre. Es como si la propia estructura del cortijo estuviera impregnada de las emociones del pasado, de los sucesos que ocurrieron entre sus muros. Y esa impregnación se manifestaría a través de estas psicofonías, como ecos de dolor y sufrimiento que se niegan a desaparecer. Incluso hoy, el cortijo jurado se resiste a ser recuperado. Los intentos de restauración, según nuestras fuentes, se han visto interrumpidos por una serie de sucesos inexplicables. Obras que se detienen sin motivo aparente, accidentes inexplicables, una sensación general de que algo impide que el cortijo sea devuelto a su antigua gloria. Es como si el pasado se negara a ser borrado, como si la oscuridad que envolvió al cortijo siguiera aferrándose a sus ruinas. Y esa resistencia a la restauración solo contribuye a alimentar la leyenda, a confirmar la creencia de que el cortijo es un lugar marcado por la tragedia y lo sobrenatural. Recapitulando, tenemos las desapariciones sin resolver, los rumores de rituales y sacrificios, las experiencias de los exploradores urbanos, las psicofonías, el túnel secreto y la imposibilidad de restaurar el cortijo. Un conjunto de elementos que, unidos, crean un panorama realmente inquietante, una historia que trasciende lo racional y se adentra en el terreno de lo inexplicable. Nuestras fuentes concluyen con una nota que me ha dejado pensando. Se dice que si uno se detiene frente al cortijo en la noche, en completo silencio, se puede escuchar un susurro. Un susurro que podría ser una advertencia, un lamento o tal vez una invitación. Una invitación a adentrarse en el misterio, a intentar comprender las fuerzas que aún podrían habitar en el Cortijo Jurado. Y con esa imagen, con esa pregunta flotando en el aire, los dejamos a ustedes, nuestros oyentes, reflexionar sobre la historia del Cortijo Jurado y la naturaleza de lo desconocido. Se atreverían a guardar silencio frente a sus muros y escuchar.